Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro cuarto día de nuestro Congreso Virtual Internacional sobre la gobernabilidad de los derechos humanos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el contexto de crisis del coronavirus o COVID-19. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que han estado pendientes durante todas estas jornadas, los días anteriores, y sabemos que este día pues tendremos la oportunidad también de un aprendizaje muy agradable con las maestras que estarán compartiendo con nosotros acerca de esta temática. El eje temático de hoy es la prevención y protección de la violencia contra las mujeres en todo el ciclo de vida. Queremos agradecerle esta tarde a la maestra Alba Evelyn Cortés, que estará compartiendo con nosotros con la temática Jurisdicción especializada para las mujeres y acceso a la justicia en el contexto del COVID-19, a la licenciada Silvia Juárez, quien estará hablando acerca de los mecanismos de protección hacia las mujeres víctimas de violencia desde Ormuza, y la maestra Blanca Estela de Chávez, quien estará hablando acerca de las dificultades que enfrentan las mujeres en El Salvador durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, una mirada desde el trabajo social. Queremos siempre agradecer el compromiso y el trabajo interinstitucional que hemos realizado desde la maestría en atención a la violencia en la familia de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, con las organizaciones de Save the Children, Fundasil, Ormuza, Atsoges y la Red de Prevención de la Violencia en la escuela, la familia y la comunidad. Así que queremos agradecerles, darle la bienvenida a cada una de ustedes. Quisiera que pues den un saludo inicial para que podamos esta tarde tener sus primeras impresiones. Maestra Alba Evelyn. Muy buenas tardes, doctor, a todas las personas que nos escuchan. Para mí es un honor poder participar en este Congreso Virtual Internacional y espero pues poder generar un debate y un interés en todas las personas que nos escuchan. Gracias. Licenciada Silvia Juárez. Muy buenas tardes. Para mí es un placer poderles acompañar en este Congreso Virtual Internacional sobre la gobernabilidad de los derechos humanos para aquellas poblaciones en condición de vulnerabilidad en el contexto de esta crisis por la pandemia por coronavirus. Es una alegría poder compartir con ustedes y ser parte de este esfuerzo junto con la Universidad Andrés Bello y otras organizaciones que lo apoyan. Buenas tardes. Gracias, maestra Blanca Estela de Chávez. Muy buenas tardes. También para mí es un honor realmente poder compartir este día con Silvita y la maestra Evelyn, dos académicas expertas en el área del derecho. Este día vamos a estar compartiendo una mirada desde el trabajo social, principalmente con todas aquellas afectaciones que viven las mujeres en El Salvador. Muchísimas gracias para las personas que están con nosotros. Gracias a cada una. Bueno, esta tarde tengo la oportunidad de moderar este eje temático con estas tres mujeres expertas en cada una de las áreas, así que un gran honor también para mí. Vamos a dar una breve introducción acerca del tema. Durante este Congreso Internacional hemos tratado de reflexionar sobre las principales afectaciones en las poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y cada uno de los ejes que hemos tratado pues nos ha permitido ir haciendo esto. Esta tarde el equipo de expertas conversarán con nosotros sobre esta pandemia que ha estado enquistada en la sociedad salvadoreña y en muchos países alrededor del mundo. Esta violencia a la que nos referimos contra las mujeres, basada en las relaciones desiguales de poder como una situación propia de aquellas sociedades donde el patriarcado se presenta como patrón cultural arraigado de generación en generación. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulta o puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos hacia las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física, sexual de una pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia
infligida por la pareja en todo el mundo. Casi un tercio o un 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de alguna pareja en algún momento de su vida. Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo han sido objeto de malos tratos durante la infancia, han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alcohol, o han vivido en entornos donde se aceptaba la violencia, había normas diferentes para cada uno de los sexos, y creen que tienen derechos sobre las mujeres que son más proclives a cometer actos de violencia. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género, más que en acciones individuales o acciones al azar. Trasciende límites de edad, el nivel socioeconómico, educacional y la parte geográfica. Afecta a todas las sociedades y es un obstáculo importante para eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel global. Hablar de las violencias que afectan a las mujeres en el mundo implica ampliar la mirada sobre las legislaciones a nivel internacional y sobre todo a nivel de nuestro país, que surgen ante la necesidad de contar con herramientas legales que garanticen la atención inmediata contra las mujeres sobrevivientes. Legislaciones que sean garantes de la reparación de daños, que sin embargo, a pesar de contar con todo un marco jurídico regulatorio, se continúan perpetrando las violencias en los hogares de las mujeres que se supone deberían de ser su espacio más seguro. Son preocupantes las distintas formas de violencias que enfrentan las mujeres en El Salvador. La violencia extrema cobra vidas, notándose durante la pandemia del COVID-19 un alza en los casos de feminicidios. Seguimos perdiendo muchas mujeres por la violencia feminicida. En ese sentido, el eje temático de este día, en sus presentaciones por parte del equipo de especialistas, nos dejará un panorama mucho más amplio para comprender lo que implica este flagelo. Las acciones que debemos potenciar para la protección de las mujeres en todo su ciclo de vida. Asimismo, se abordarán otros aspectos que han venido afectando a las mujeres en nuestro país, en todos aquellos aspectos vitales que de hecho constituyen una vulneración a sus derechos humanos fundamentales. El papel importante que ha realizado la organización Ormusa, también comprometida para acompañar procesos que visibilicen los derechos de las mujeres, la asistencia legal a víctimas y propuestas vinculadas a la legislación nacional para la protección a este grupo vulnerable, es de poder destacar también durante esta jornada. El trabajo que realizan las expertas en este tema para potenciar la perspectiva de género desde distintos sectores como una categoría científica que permite ampliar la mirada desde el funcionariado, la sociedad civil, la academia y los organismos nacionales como internacionales, ya que la perspectiva de género permite comprender a profundidad las relaciones desiguales de poder entre el hombre hacia la mujer, la socialización de roles diferenciados por el hecho de ser mujer y que la ponen en un lugar de subordinación o de vulnerabilidad. Esta temática es la que abordaremos ahora con cada una de ellas. Quiero dar lectura a la hoja de vida de quien será la primera ponente esta tarde. Estamos hablando acerca de la maestra Alba Evelyn Cortés de Alvarenga. Ella tiene una formación académica de una licenciatura en Ciencias Jurídicas y cuenta con una maestría en Atención a la Violencia en la Familia y egresada de la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Tiene diplomados en Derechos Humanos a nivel internacional del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Tiene un curso internacional sobre protección jurisdiccional de los derechos de la niñez y adolescencia para Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana de la Universidad Diego Portales de Chile y UNICEF Nicaragua. Diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación de la Asociación Salvadoreña de Victimología de El Salvador. Otros seminarios de posgrado que ha desarrollado es la teoría jurídica del delito, la Constitución y Derecho Procesal Penal, la dogmática penal, teoría jurídica del delito, criminología crítica, entre otros. Ella también ha tenido reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional ha sido designada Mujer del Milenio por su trabajo investigativo
y su proyección a la teoría de género por la delegación salvadoreña de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos el día 13 de diciembre de 1999. Entre los reconocimientos nacionales podemos decir que ha sido reconocida por el valioso aporte profesional en la actualización de la legislación especializada de la familia y la litigación con perspectiva de género por el Juzgado de Familia de San Vicente. Reconocida como mujer universitaria sobresaliente de El Salvador por la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador, AMUS, en diciembre de 2017. Ha sido reconocida por la excelente participación como ponente con la temática Exposición de motivos de la Ley Especial Integral Libre de Violencia, desarrollada en el Congreso Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta. Ha tenido reconocimiento por la construcción al mandato histórico de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAZ, como ente de supervisión y control de los acuerdos de paz en representación de la sociedad civil. También ha tenido reconocimiento por el apoyo en la prevención y atención a la violencia intrafamiliar, niñez, mujer y adulto mayor, brindado por el Departamento de la Familia de la Policía Nacional Civil. Ha tenido participación en tribunales de conciencia para las mujeres, ha sido designada jueza en la Audiencia Especial de Justicia para las Mujeres para Redfin en noviembre del 2013 y presentadora de casos en el Tribunal de Conciencia de Justicia para las Mujeres en El Salvador y Nicaragua para Redfin en agosto del 2014. Ha tenido nombramiento como dentro de la Comisión Nacional de Reforma Legal, miembro de esta comisión redactora del anteproyecto del nuevo Código Penal salvadoreño en marzo de 1993. Así que esta tarde tenemos la oportunidad de contar con nuestra primera ponente, a quien dejo con ustedes para su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como repito, es un honor poder compartir con las personas interesadas. La temática de mi ponencia es la jurisdicción especializada para las mujeres y el acceso a la justicia en el marco, en el contexto de la COVID-19. Yo quisiera enmarcarme precisamente saber qué es el COVID. El COVID es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus. Era desconocida hasta finales del año pasado, de 2019. Este virus obviamente fue declarado ya como una pandemia porque es generalizado en todo el mundo. A raíz de esta declaratoria de pandemia, se comienzan a tomar medidas de emergencia por los estados para evitar su propagación. Y hay términos bien importantes que están relacionados con el acceso a la justicia, como es la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento físico, que son términos diferentes que han estado siendo utilizados en los diferentes decretos legislativos y decretos ejecutivos que se tuvieron que tomar para limitar derechos constitucionales de las personas con la finalidad de salvaguardar el derecho a la vida del colectivo. Entonces, la cuarentena es bien importante porque lo que permite es separar a las personas que no están enfermas. La cuarentena, su finalidad es que aunque no estemos enfermos o enfermas, nos quedemos resguardados en el lugar privado, que esto es bien importante porque cuando hablamos de violencia contra la mujer, sabemos que el espacio privado o intrafamiliar ha sido un espacio donde históricamente se ha autorizado causarle violencia por las personas que tienen superioridad sobre ella. Cuando estamos hablando de superioridad basada en el sexo, son los hombres como colectivo, no un hombre individualizado. Como estructura de poder, lo masculino le han dado autorización para poder ejercer violencias contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, solamente que el ámbito privado era autorizado desde luego maltratarla. Entonces una cuarentena lo que hace es que me confina a mi hogar y sabemos que históricamente el hogar es a veces los espacios más peligrosos para las mujeres en todo su ciclo de vida, incluidas las niñas también y las adolescentes. El aislamiento, ya se habla de personas enfermas, y el distanciamiento físico son medidas preventivas. Dado esto, es importante ver el aislamiento, cuarentena o distanciamiento de que habla las medidas o los decretos ejecutivos o legislativos de emergencia con la Constitución de El Salvador, que relaciona el acceso a la justicia no solamente en el artículo
11 de nuestra Constitución, que establece que ninguna persona puede ser privada de ningún derecho, ni su vida, la libertad, posesión, etcétera. O sea, el acceso a la justicia implica que tengamos esa posibilidad de acudir a las instancias judiciales o administrativas para que puedan resolver una problemática que afecta a mis derechos humanos. Y obviamente esto está relacionado con el artículo 2, que habla del derecho a la vida y otros derechos, y también el artículo 3 de la Constitución, que establece que ninguna persona puede ser restringida en sus derechos en razón de su sexo. Y cuando una Constitución habla expresamente, tan expresamente que dice se prohíbe restringir los derechos basados en el sexo, es porque venimos de restringirlos basados en el sexo. Al respecto es importante tener un panorama de qué implica el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. Esto nos lo define tanto la Convención de Belén do Pará como la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Y estas dos normativas nos establecen que hay un nuevo derecho para las mujeres, que es el derecho a vivir libres de violencia, violencia dirigida contra ellas porque son mujeres, violencia que les causa el colectivo que ha tenido superioridad sobre ellas, que es la hegemonía masculina y patriarcal. Y este nuevo derecho tiene cuatro componentes. El primero, a no ser discriminada. El segundo es a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento que ponen a la mujer en un plano de inferioridad a lo masculino. El otro es ser educada y valorada libre de prácticas sociales y culturales que sometan a la mujer al patriarcado. Y el último, que tiene que ver con el acceso, todo tiene que ver con el acceso a la justicia, pero esto más específico es que todas las mujeres, no importa su edad, tienen derecho a que se les reconozcan todos los derechos humanos, a gozarlos y ejercerlos. ¿Y qué implica cuando tenemos una situación de emergencia, una situación de pandemia, en donde la prioridad aparentemente para los estados es proteger la vida? Y siempre nos dicen, sin vida no podemos ejercer los demás derechos, pero la filosofía de derechos humanos no es así. De hecho, los derechos humanos tienen ciertas características y una de las características es que son interdependientes. No podemos o deberíamos evitar, dice la Declaración de Teherán, estar fragmentando. Tener derecho a la vida, te vamos a poner en una cuarentena, y tus demás derechos al trabajo, a la alimentación, a la salud, al acceso a la justicia, esos se van porque lo importante es su vida. Ese es un error, un mal enfoque en materia de derechos humanos. Recuérdense que otra característica de los derechos humanos es que son inalienables, son irrenunciables. Y yo no puedo decir, bueno, con tal de estar viva, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con la niñez? Si ustedes se fijan, el enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes no se ha tenido un retroceso también. Sabemos que las clases se han suspendido y obviamente porque estamos previniendo un daño a la vida y a la salud de los niños, pero los niños, las niñas y las personas adolescentes no solo tienen ese derecho, está la educación, la recreación, otros derechos que tienen que confluir. Y cuando usted oye frases como decir, yo ya tomé la decisión que mi hijo no va a ir a estudiar y que aplace el año, un año se pierde un año, pero la vida no. ¿Y qué dicen los niños? ¿Qué dicen las niñas? Quieren ver a sus compañeros, quieren un poco de interrelación social y entonces no los tomamos en cuenta. Volvemos otra vez a un retroceso de verlos como un objeto. Es importante, fíjense, ver que dentro del primer decreto legislativo, el 693 del 5 de mayo de 2020, que contenía la ley reguladora para el aislamiento, la cuarentena y observancia y vigilancia por el COVID, era bien importante porque ahí decían que las personas que tenían con causa justificada para poder salir de sus casas y evitar pues la cuarentena. Y dentro de esas, ¿verdad? No veíamos de manera específica las personas que iban en busca del acceso a la justicia. Al contrario, en el artículo 8, si no me equivoco, hablaba de que había una excepción, que no podían limitarse en ningún caso a la circulación de magistrados, jueces, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba con las personas usuarias? No se dijo nada. Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta cuando hagamos un análisis yo sé que estamos en una situación de emergencia, pero eso no implica que el resto de derechos humanos se va a dejar de respetar
y las personas los van a dejar de gozar. Para eso tenemos un Estado, y cuando hablo de Estado son los 3 órganos del Estado, porque si no, no fuera necesario, ¿verdad?, pagar impuestos ni estar organizados ahí. Fíjense que en estas cuarentenas fue bien interesante porque no solo fue en El Salvador, sino que habría que tener en cuenta la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene 3 ejes, ¿verdad? Uno dice que toda decisión que vamos a tomar en las políticas de Estado, vamos a tener que medir el impacto diferenciado que pueden tener esas medidas entre hombres y mujeres. Eso es basado en el sexo, pero también hay otros factores como la interseccionalidad, que tiene que ver la edad, la etnia, si pertenezco a una población que no soy heterosexual, por ejemplo, que sabemos que hay mucha discriminación, etcétera. Si no se hacen de esa manera, el tomar las medidas como decretos legislativos o decretos ejecutivos, lo que se hace es discriminar en este caso a las mujeres. Y para eso también la perspectiva de género nos exige tomar en cuenta opiniones, experiencias y preocupaciones de ambos sexos. Y esto tiene la finalidad de disminuir la brecha de desigualdad entre ambos sexos. Entonces, ¿qué pasaba cuando ponemos en estos decretos legislativos o ejecutivos que tenemos que estar en cuarentena y no podemos salir? Bueno, el artículo 9 de ese decreto de la cuarentena decía, si las personas incumplen la cuarentena, los vamos a llevar a hacer exámenes médicos voluntariamente o en contra de su voluntad. También tiene derecho el Estado a trasladarlos a centros de contención, que al final se volvieron centros de detención o Bartolinas en un inicio, porque todo el mundo puede decir, es que no estamos preparados, pero son estados. Yo puedo no estar preparada como una persona particular, pero el Estado no tiene excusa, porque para eso es Estado, ¿verdad? Para eso es el responsable de cumplir con los derechos humanos. También decía el incumplimiento de la cuarentena era traslados a centros de contención, aun si son asintomáticas, si son sorprendidos incumpliendo la cuarentena o circulando. Y la cuarentena controlada hasta por 15 días por el término que determinen las autoridades o por el término que determinan las autoridades de salud. Entonces aquí se iban extendiendo las privaciones de libertad de personas que no estaban infectadas con el COVID, pero que las habían encontrado circulando. Y generalmente eran, hay varios casos emblemáticos que fueron mujeres buscando comida, buscando el pan de cada día, porque en este país no todas las personas tuvimos o tuvieron la ventaja de recibir su salario sin ningún tipo de descuento, aunque no se trasladaran a su trabajo. Pero la mayoría de mujeres trabajan en el comercio informal y ellas tenían que salir para darle de comer a su familia. Y si salían, podía sucederle lo que le pasó a esta señora en Argentina. Detuvieron a una mujer que violó la cuarentena obligatoria por ir a comprar medicamentos para su hija. Eso pasó en Argentina. Pero también en El Salvador fue detenida una mujer por violar la cuarentena para ver a sus hijos y llevarles de comer. Aquí dice que Gabriela, ¿verdad?, fue detenida el 21 de marzo, transportaba con su esposo un refrigerador y galones de agua hasta su negocio para poder, porque si no vendían su negocio, pues no comían. Entonces, tanto ella como su esposo se fueron a una cuarentena que se prolongó por más de un mes. Esto no se puede repetir, eso no se puede repetir porque alguien decir, es que mire, es que no estábamos preparados. Yo siempre digo, puede estar no preparado quien no esté en el Estado, pero el Estado es el principal responsable de cumplir con los derechos humanos. No todo fue, dijéramos, improvisación. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue interesante que al estar cerrados los tribunales, tomó ciertas medidas bien interesantes, como poner en funcionamiento un número de teléfono que era el 198. Y la Corte Suprema decía, ante la emergencia sanitaria por el COVID, pone a disposición el 198 para orientación judicial y acceso a la justicia en caso de violencia intrafamiliar. Este es un gran esfuerzo, pero también hay que tomar en cuenta que no solo son los casos de violencia intrafamiliar los que les interesan a las mujeres. Ustedes saben que cuando se dieron las suspensiones de los plazos procesales, quedó abierta, fíjense bien, quedó abierta la posibilidad de la prórroga de todas las medidas de protección, pero solo medidas de protección en cuanto a violencia intrafamiliar. Y no solo en violencia intrafamiliar se dan medidas de protección. Las medidas de protección se dan en diferentes procesos, en procesos de divorcio, en procesos de custodia. También dan medidas de protección las juntas de la niñez y adolescencia
para proteger los derechos humanos que están siendo amenazados o violentados de niños, niñas o adolescentes, se dan en otros tipos de ámbitos y desde luego en los juzgados especializados. Imagínense ustedes que la jurisdicción especializada tiene competencia para conocer violencia intrafamiliar, la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Sí tiene competencia en casos de violencia intrafamiliar donde la mujer es la víctima y está en una relación desigual de poder frente a un hombre. Pero ¿qué pasaba? También tienen competencia para decretar medidas cautelares en caso de discriminación y esas no fueron prorrogadas en los casos de discriminación. Entonces, sin embargo, no fueron prorrogadas por el decreto de suspensión de plazo. Sin embargo, debo de reconocer que muchas juezas especializadas, como la de San Salvador y de Santa Ana, que son casos que me constan, ellas prorrogaron de manera oficiosa las medidas, no en base al decreto, sino que en base, pues, a las necesidades de las víctimas. Algo bien importante que hay que reconocer que cuando no se tiene una perspectiva de género ni de derechos humanos, casi siempre todas las personas servidoras públicas se ponen a que deberían estar atendiendo a las mujeres, las ponen a hacer otro tipo de situaciones. Por ejemplo, porque el tiempo es corto. Sí estaban vigentes las medidas de protección porque se prorrogaron, pero no teníamos a la policía para que las verificara. ¿Dónde estaba la policía? Estaban acarreando bultos y bolsas de comida, parando carros para verificar que anduvieran su hoja donde las empresas les autorizaban a circular, menos verificando las medidas de protección. ¿Por qué? Porque, y aparte si le sumamos que por las condiciones de vulnerabilidad del personal estaba reducida también la policía y todas las instituciones del Estado, entonces iban mujeres a decir, mire, que hablaban por teléfono porque no podían ir a la policía y las que no tenían saldo y no tenían celular, pues se quedaban con las medidas violadas. Y cuando usted iba porque tenía posibilidades o tenía un abogado o a un familiar que iba, le decían, ahorita estamos escasos de personal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con la jurisdicción especializada? Se ha visto limitada el acceso a la justicia porque no solo conoce violencia intrafamiliar la jurisdicción especializada, conoce de los 16 delitos que establece la ley, más los delitos que van por conexión. Hemos visto que si se suspenden los plazos procesales, obviamente el tener derecho a saber cómo se va a juzgar o cuál va a ser el resultado de un proceso penal de los 16 delitos se atrasó. Pero algo bien importante que también yo quiero decir, ¿verdad? Es muy importante que conozcamos que cuando voy a compartir quizás la pantalla ahorita, quiero compartir dentro de las conclusiones que estamos conociendo, ¿verdad? Teníamos otros decretos aparte de este decreto que les acabo de decir, luego en la ampliación de plazos, fíjense ustedes cuál es la imagen de la mujer que se tiene, aún pensando en el interés de las mujeres, ¿verdad? Porque no vamos a decir que no, pero imagínense las personas que estaban justificadas, por ejemplo, estoy poniéndolo acá, las medidas, se quedaban vigentes las medidas de protección y en materia de violencia intrafamiliar y también, fíjense, no sé, se podía quedar en su casa sin trabajar las mujeres embarazadas y lactantes, ¿verdad? Aquí están las competencias de la jurisdicción especializada, hay competencia penal, esto quedó suspendido, la competencia cautelar en LEIV y LIE, pues quedaba suspendida porque solo los decretos que hablaban de violencia intrafamiliar. Y acuérdense que estas son las tres medidas, competencias que tienen por lo menos los juzgados de instrucción. Como para ir concluyendo esta primera fase, porque sé que van a haber algunas preguntas, yo quiero reconocer que la Corte Suprema de Justicia realizó algunos esfuerzos para atender a las mujeres en situación de violencia, implementaron correos electrónicos, aunque un poco tarde, para poder enviar hasta ahí los escritos y poder recibir notificación de los juzgados especializados, por lo menos en San Salvador, porque no me consta en San Miguel, pero en Santa Ana, hasta todavía hace como 10 días, la parte de la informática estaba bastante limitada. El derecho de acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia contra la mujer no se garantizó plenamente y no hay excusa de decir porque había que salvarles la vida, porque tiene que ser una vida integral y digna y también su seguridad
su alimentación, su sobrevivencia. Las medidas de protección fueron limitadas a la violencia intrafamiliar, como ya le dije. El seguimiento de las medidas de protección por la PNC fue limitada. Aparte, se limitó el personal. Son de los personales que más ha sufrido la pandemia también, y están muchas personas en condición de vulnerabilidad por su edad, por algunas enfermedades crónicas. Entonces, abajo, aparte de bajar el personal, los utilizaron para otras tareas, andar viendo que la gente no circulara sin permiso, por ejemplo, y mientras tanto las mujeres víctimas de violencia contra la mujer por ser mujeres, pues se veían limitadas en ese acceso. Los peritajes del Instituto de Medicina Legal fueron suspendidos al inicio y luego limitados, pero también la imposibilidad de las víctimas de trasladarse porque no podían, estábamos en cuarentena y las podían llevar detenidas a Bartolina. Y luego ya no se les podía llevar a Bartolina, pero no hay transporte público. Y yo quiero que me digan, yo que soy abogada y que ando en carro, créanme que es bien difícil trasladarse a los lugares, y ya no digamos si yo soy una persona que voy a ocupar el transporte público. Los procesos de violencia contra las mujeres como procesos de familia fueron suspendidos por prácticamente los primeros 2 meses de la pandemia. No se tocaron estos casos, y aquí hay mucha violencia contra la mujer. Por ejemplo, violencia económica en los casos de incumplimiento de las cuotas alimenticias o en los aumentos de las cuotas alimenticias, en los procesos de custodia, en los procesos de divorcio por ser intolerable la vida en común, y muchos otros tipos. Por ejemplo, las declaratorias de convivencia, mujeres que no pueden acceder a una pensión de viudez porque quedaron paralizados los procesos. También hay poco acceso a la tecnología de las víctimas y sus representantes. De pronto nos podían decir, pueden mandar por correo electrónico, pero no todas las personas manejan correo electrónico. De hecho, sé que lo va a hablar Silvia, se han hecho esfuerzos por otras tecnologías que no gastan datos, y no hubo planificación con perspectiva de género ni de derechos humanos en ninguno de los decretos legislativos o decretos ejecutivos. ¿Por qué? Porque solo se pensó en la mujer madre, en la mujer embarazada, y la mujer, no solo las atenciones que debe dar el Estado no solo son para las mujeres embarazadas o madres. Las mujeres somos diversas y los derechos humanos son para la diversidad de mujeres. Es decir, las mujeres jóvenes, las niñas, las adolescentes, las mujeres que son directoras del hogar ellas solas, las mujeres que están recibiendo discriminación, que fueron despedidas y no se les aplicaron los decretos ejecutivos donde se les garantizaba la estabilidad. Y vean que de pronto los decretos ejecutivos fueron disminuyendo en la protección, porque al principio dijeron, se van a quedar, se garantiza no ir al trabajo las personas que tengan a su cargo el cuidado de niños. Y después ya los quitaron. Entonces pareciera que al final, quiero concluir con eso, de pronto yo oí a alguien que me dijo, el virus del COVID es el virus de la igualdad, porque le dio igual a pobre, rico, etcétera. Pero yo les voy a decir, en materia de sexo es el virus de la desigualdad, porque las que más han sido afectadas en su acceso a la justicia, en este caso, son las mujeres en situación de violencia. Yo no quiero pensar estar con mi agresor en la casa y no salir porque me van a llevar presa. Y aparte, mis niños no van a la escuela, entonces no puedo ni ir con ellos diciendo que los voy a dejar a la escuela. Y aparte, tengo que salir a trabajar para darles de comer, pero no puedo salir para darles de comer. Y aparte, no tengo un salario fijo, no tengo prestaciones. Y entonces, creo que no necesitamos hacer mucho análisis para decir que cuando el Estado no planifica estas situaciones de emergencia, pensando con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, viola los derechos humanos que juró proteger y cumplir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Alba Evelyn. Creo que una exposición muy importante acerca de la introducción y de todas las situaciones que se vivieron durante el desarrollo de la declaración de pandemia, como decía ella, cómo hizo un análisis desde que se implementó la declaratoria de pandemia y cómo se fueron tomadas las medidas por parte del Estado en cuanto a las medidas de seguridad para garantizar, como decía ella, la salvaguarda del colectivo en términos de salud, pero que limitó también los derechos fundamentales para las personas. Esta área específica dentro de estas limitaciones, hablando específicamente de la cuarentena, donde ella veía cómo esta afectación fue más enfática en esas situaciones hacia las mujeres, porque se veía esa desigualdad en términos de las personas, y ella lo mencionaba en ese momento al final, cómo las mujeres se veían más afectadas por esa misma situación, porque tenían que convivir con sus agresores, porque no podían salir,
porque tenían que estar ahí, porque si no eran, podían ser llevadas a centros de cuarentena y donde dejaba desprotegidos también muchas veces a su familia, a sus hijos más pequeños, o tenía que salir para conseguir la alimentación. Entonces todas esas situaciones que fueron viendo afectadas. Una de las cosas importantes que ella mencionaba es esa preparación del Estado realmente en políticas de género que debe de tomarse en cuenta cuando se hacen este tipo de declaratorias. Si bien es cierto, era una situación inusual, pero se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar este tipo de situaciones o tomar estrategias donde se tomen en cuenta todas las situaciones en las cuales se van a ver afectadas las mujeres o todos los garantes de derecho en general. Ella hacía también una aclaración donde decía que las mujeres son diversas y que debe tomarse en cuenta toda esa diversidad por el Estado a la hora de haber realizado todo este tipo de medidas. Habló dentro de las últimas partes, como la Corte Suprema de Justicia realizó esfuerzos para el abordaje, para la atención a mujeres en situaciones víctimas de violencia. Más sin embargo, fue corto porque no se dio en su totalidad mayores esfuerzos por las limitantes que ya hemos conocido. El derecho al acceso a las mujeres en situación de víctimas de violencia para ellas no se garantizó plenamente. Dentro de unas cosas que podía rescatar es la imposibilidad de trasladarse por parte de la víctima. Recordemos que este fue quizás una de las situaciones más difíciles porque no había transporte, el limitante mismo de la salida para que estas personas pudieran acceder a la justicia era bastante imposible, y eso garantizaba aún más que fueran más víctimas de violencia durante este tipo de cuarentena. El poco acceso que muchas de las víctimas tienen a la tecnología o de las propias víctimas o de sus representantes también genera este tipo de problemas. Recordemos que quizás, como lo mencionaba ella, quizás más en San Salvador pudiera existir esa posibilidad de acceso a la tecnología, más sin embargo en el interior eso se va viendo cada vez más limitado, y mucho más en las zonas rurales donde el acceso a la tecnología va disminuyendo, y eso garantiza el menor acceso a la justicia porque las mujeres no tenían la posibilidad de encontrar esa comunicación. Y podemos rescatar dentro de esto la poca comunicación o la poca socialización que hubo acerca de los medios o de cuáles eran las alternativas que las mujeres podían tener para llegar a ese acceso o decir que estaban siendo víctimas de violencia dentro de sus hogares por parte de los hombres o quien le generaba ese tipo de violencia a la mujer o a las niñas en su defecto. Muy bien, vamos a pasar con nuestra siguiente ponente, la licenciada Silvia Juárez, quien es feminista, abogada y defensora de derechos humanos, especialista en estudios de igualdad, género, seguridad ciudadana y derechos humanos de las mujeres, 12 años de experiencia y trayectoria en desarrollo de estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres, igualdad y protección especial a la población en situaciones de discriminación por motivos de sexo, análisis de datos, investigadora y analista. Es coordinadora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de Hormuza, miembro del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres para el periodo 2016-2020, distinción honorífica Cihuatán. Es un premio otorgado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas. Así que dejo esta tarde con el tema que estamos tratando durante este eje acerca de la protección de las víctimas de violencia de las mujeres durante el tiempo de pandemia, la licenciada Silvia Juárez. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer pues compartir con ustedes también el placer de escuchar a la maestra Cortés que me antecede y que pues nos ha dado un panorama más que completo dentro de toda la complejidad que ha significado para cualquier país en el mundo esta condición.
También quiero partir, y no espero no demorarme mucho, pero me parece que es relevante como para analizar la violencia contra las mujeres de manera específica como población en situación de discriminación, analizar como los elementos previos a la pandemia que hacen que durante la pandemia las mujeres enfrenten unas prácticas diferenciales de victimización y por lo tanto también cómo se comporta la respuesta frente a ello. En primer lugar, hay que decir que la discriminación como fenómeno de dominio y subordinación estructural, ¿verdad? Solemos pensar que cuando hablamos de dominación, ¿verdad? Imaginamos a una situación de tiranía o conquista, ¿verdad? A un solo hombre socavando con látigo a muchas personas en masa. Sin embargo, ya todos los estudios del derecho antidiscriminatorio plantean que una población socialmente dominada, subordinada, lo es a partir de identificarse en una sociedad una injusticia estructural que presenta distintos modos. Puede ser explotación, puede ser pobreza, puede ser imperialismo cultural, pero también la violencia. Para entender el carácter estructural es necesario considerar al menos dos elementos. Uno, que se trata de una situación que se reproduce sistemáticamente en todas las instituciones económicas, políticas y culturales de un país. Es decir, hablamos de que hay una población subordinada o dominada a partir de que sus instituciones económicas se traducen en desigualdades para esa población. En las culturales, en las políticas, en cualquier escenario posible, está atravesada por esas prácticas de discriminación o en la que esa población puede gozar de menos derechos frente a otros. El segundo elemento es que no es necesario, y esto es muy importante, identificar a un grupo con una conciencia, digamos, o con una intencionalidad de oprimir. Es decir, no pensamos en que hay estructuras de hombres en que se sientan a planificar cómo dominar a las mujeres, sino que basta con que ellos, ¿verdad? Como grupo con privilegios, se beneficien de la opresión de las otras para identificarlo como el grupo opresor. Esto es importante porque vamos a ver que, bueno, en El Salvador se enfrentan múltiples brechas de desigualdad, como ya lo decía la maestra Cortés, atravesadas también por otros elementos, ¿verdad? Por múltiples discriminaciones como la edad, la etnicidad, que ni siquiera se reconoce en el Estado salvadoreño, y también otras condiciones como la discapacidad, el pertenecer, por ejemplo, a una diversidad sexual, etcétera. También hemos de reconocer que El Salvador, ¿verdad? Es un país que advierte, ¿verdad? Si bien es cierto, ningún país en el mundo puede decir que tiene erradicada la violencia contra las mujeres, pero el carácter masivo que países como El Salvador muestran son verdaderamente alarmantes. Además, es un carácter masivo y unidireccional, es decir, que las mujeres enfrentan la violencia no de la misma manera que la ejercen, a diferencia de los hombres, que pueden vivir índices importantes de victimización, pero que también ejercen la violencia. No es que se justifique en ningún caso, pero que explica también quién de todas las partes lleva en realidad una desventaja. La violencia contra las mujeres decimos que tiene ese carácter masivo solo en El Salvador del año 2015 al año 2019. En promedio, 19.000 hechos de violencia se registran cada año de manera oficial por el Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres. Por lo tanto, cuando de repente despertamos con una alarma social, ¿verdad? Con unos avisos en el escenario público de que existía una pandemia y que debían las personas cambiar, ¿verdad? Una serie de prácticas de vida. Podemos afirmar que ningún hecho social, ¿verdad? Va a estar ajeno a esa afectación diferencial si como antecedente advertimos todo esto, que hay poblaciones más frágiles, que gozan de menos derechos, que están atravesadas por determinantes que las colocan en situación de vulnerabilidad. Paralizada la vida, ¿verdad? Uno pensaría que hay cosas que todo se pausó. Sin embargo, la violencia contra las mujeres fue precisamente una de las prácticas que no tuvo parálisis. Alguien pudiera pensar, bueno, ahora que todo el mundo está en casa, que todo el mundo está guardado, ¿verdad? Que ya no hay gente por ahí ronineando en las calles y acosando, qué sé yo, puede haber una disminución de la violencia contra las mujeres. Cuidado, porque vamos a ver cómo este comportamiento, y sin restarle también a todo lo que seguramente la maestra Blanca nos va a exponer, solo quiero referirme a 3 puntos y por qué la respuesta desde las organizaciones se vuelca bajo este análisis para dar su respuesta. En primer lugar, hay como 3 elementos que nosotras advertimos para brindar una respuesta.
la pandemia se resuelve en casa. Fue la primera consigna que entendimos, ¿verdad? ¿A dónde se refugiaron las personas para protegerse de la infectación de este virus? ¿A dónde se cuidaban a las personas que estaban enfermas cuando ya no había posibilidad de hacerlo en los hospitales? ¿A dónde se debía prevenir el contagio del COVID? En casa. La segunda es que sabíamos que había una parálisis, interrupción o debilitamiento, como gusten llamarlo, o en todas, en su conjunto, de los servicios públicos esenciales, ¿verdad? Y una tercera consigna para nosotros que entendimos era que los medios de vida iban a cambiar, a disminuirse o simplemente a desaparecer. O sea, fuentes de empleo, negocios, iniciativas económicas podrían verse paralizadas o finalmente desaparecer. Frente a esto, y veíamos en el primer lugar, bueno, si la pandemia se resuelve en casa, ¿qué premisa debemos considerar para brindar un servicio? Sabiendo que en los años, en todos los registros que se tienen, más certeramente desde el año 2015-2019 en el Sistema Nacional de Datos, revela que más del 50% de los hechos de victimización contra las mujeres se registraron en el domicilio particular, o sea, en el domicilio de las mujeres. Como segundo elemento también sabemos que en casa es donde iba a haber la mayor demanda de cuidados. En casa se cocinaba, ahora para más personas o para todos, porque todos estaban en casa. También sabíamos que en casa se iba a limpiar, ¿verdad? Otras lógicas de limpieza, de cuidado, ¿verdad? No entrar con zapatos, lavar la ropa con la que se llega, limpiar todo a cada momento, lavarse las manos. ¿Qué implicaba? Cuando hay, por ejemplo, en zonas rurales con limitaciones de acceso al agua y saneamiento, cuando también había limitaciones, por ejemplo, implementos como jabón, ¿verdad? Y quizá como elemento también interesante a considerar que la encuesta nacional sobre uso del tiempo realizada por DIGESTI en 2017 reveló que las mujeres dedicaban 5 horas diarias de trabajo doméstico y del cuidado para los miembros del hogar, a diferencia de los hombres que solo dedicaban 2 horas. Las mujeres con trabajo remunerado dedicaban 3 y fracción, o sea, 3 horas 48 minutos en promedio, y los hombres 1 hora 37 minutos. Está claro en el dato que las mujeres son las que dedican mayor tiempo del cuidado. Con una pandemia que se resuelve en casa, eso superaba, ¿verdad? Esas horas de cuidado, esas horas de dedicación. Y también otros conflictos respecto, por ejemplo, a la participación laboral, al trabajo, por ejemplo, de mujeres docentes, ¿verdad? Nos tocaba enfrentar, como ellas enfrentaban tensiones, porque en una casa pequeña, o sea, la mayoría de vivienda popular en El Salvador, ¿verdad? A veces con un solo cuarto, a veces con divisiones, ¿verdad? No necesariamente de concreto, o con una casa con un cuartito en el que todo se oye. Estas mujeres tenían que dar clases en línea, estas mujeres tenían que hacer teletrabajo, pero además atender a sus hijos e hijas porque los servicios del cuidado también se interrumpieron. Bajo el segundo elemento, la parálisis, la interrupción y el debilitamiento de los servicios públicos y esenciales, para Hormuz la primera tarea que hicimos fue monitorear, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ok, si tenemos estas premisas, sabemos cuál va a ser la respuesta del Estado y monitoreamos. De 103 servicios públicos, de 10 instituciones que funcionaban antes de la emergencia, especializados para atender la violencia contra las mujeres, solo 3 instituciones prácticamente pudieron mantener servicios ininterrumpidos. Uno de ellos fue la Policía Nacional Civil. Podemos ver, y ya lo ha apuntado la maestra Cortés, las debilidades que esto tenía, ¿verdad? No habían seguimientos, un servicio algunas veces irregular, la dedicación del personal a otras labores, pero con todo ahí logró funcionar. Luego, instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la PGR lograron, ¿verdad?, avanzar, pero lo hicieron 5 o 6 semanas después, o sea, prácticamente 2 meses después. Ese periodo de interrupción de los servicios, ¿verdad?, de un servicio que es esencial, figuraba ya ¿verdad?, presuponer todos los niveles de victimización, tolerancia que se iban a comportar y los riesgos que las mujeres iban a enfrentar. Recordemos que además se interrumpió el transporte público,
Se interrumpió también la movilidad misma. Las mujeres, por ejemplo, no tenían claro si el ir a poner una denuncia era una causal de suspensión, ¿verdad? O en que te permitían poderte mover o no. No sabían si los servicios estaban abiertos o no. No vimos anuncios, no vimos información oficial de esto. Entonces, no hubo capacidad de respuesta remota. Algunas instituciones habilitaron números telefónicos mucho tiempo después, pero eran números en los que te decían, bueno, la dirección es esto puede ir, por esto no puede ir, pero no te podían tomar denuncias de manera remota. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene que ser presencial. También, ¿verdad? Sabemos que no teníamos casas de acogida, ¿verdad? O sea, decíamos, bueno, estamos ante situaciones con mujeres en confinamiento con sus agresores. Y no tenemos casas de acogida. Apenas hay una en todo el país que funciona en un territorio en El Salvador. De ahí no había forma de sacarlas. Veíamos además cómo hubo toda una inversión social de respuesta, por ejemplo, de contratación de hoteles para uso de confinamiento. Decimos, bueno, de repente esto podría ser un mecanismo que podría usarse para mujeres sobrevivientes de violencia. Sin embargo, tampoco se usó. También no se tenían respuestas a nivel comunitario. O sea, Hormuz empezó a recibir, por ejemplo, llamadas donde nos decían, mire, fíjese que yo tengo este problema, pero fíjese que en la comunidad no tenemos agua, no pasa esto, no ha venido el promotor de salud. O sea, una serie de necesidades que a nivel comunitario, de manera colectiva, no se estaban atendiendo. Tampoco está claro para nosotros, y lo monitoreamos, que no se activaron los protocolos de emergencia o que los que existían claramente no eran eficaces para responder. No hubo capacidad de respuesta remota desde las instituciones, no hubo, por ejemplo, pensamiento de las intervenciones diferenciales. Conocimos de casos de mujeres que estaban en centros de contención, incluso separados, adultos con personas menores de 18 años, mujeres y hombres. No en todos, fue excepción, pero ocurrió, o sea que los protocolos no necesariamente se aplicaron. Pedimos también evidencia, lo hicimos a través de la Asamblea Legislativa, una vigilancia que nos explicara desde el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, desde Protección Civil, que se nos explicaran cuáles habían sido los protocolos que se habían activado, que ordena la ley en el artículo 22 de la ley, y no tuvimos respuesta. También, bueno, en el tercer elemento, si los medios de vida disminuyen o desaparecen, las mujeres van a enfrentar un problema no solo de menor disposición de recursos, sino que también de menor autonomía para disponer de ellos, ¿verdad? Porque como ya no es ella la que lleva el ingreso, ¿verdad? Ya tampoco es ella la que va a decidir. Por ejemplo, mujeres que querían hacer una llamada o poner una denuncia o en aquellos servicios que se habilitaron por WhatsApp, en las primeras semanas tuvimos contactos con ellas, poco a poco se fue perdiendo, porque decían, mira, el poco dinero que tengo lo voy a usar para comprar comida y no para comprar saldo, o sea, hubo una priorización también. Las mujeres tuvieron menores disposición porque recordemos que, y bueno, Hormuza hizo un monitoreo donde se identificaron junto con la Federación de Sindicatos Independientes, solo en términos de la pandemia se identificaron 364 lugares de trabajo señalados por vulnerar derechos laborales, más de 5.000 asesorías laborales, el 62% contra mujeres trabajadoras, eso es esencialmente, y los primeros derechos denunciados o prácticas denunciadas fueron la suspensión de contratos laborales. También, ¿verdad? Se percibieron más de 4.000 mujeres despedidas, ¿verdad? De centros de trabajo. Esto es solo en términos de dos organizaciones que registraron. También se identificaban más de 100 mujeres que fueron víctimas de violencia y acoso laboral, o sea que la pandemia no interrumpió esto. Y informaban, por ejemplo, se registraba y monitoreamos desde la superintendencia del sistema financiero como en un 10% se disminuyeron las cotizaciones y eso implicó alrededor de 73.072 empleos formales afectados con un 38% para las mujeres. También se aplicó en el caso del Seguro Social con 53.000 empleos afectados, 98% del sector privado y aún 2% del sector público. O sea, ¿eso qué significa en términos? Decía, bueno, nosotras dimos asesoría alrededor de esto, monitoreando, ¿verdad? Supimos que el Ministerio de Trabajo mantuvo inspecciones de trabajo, sin embargo, la desbordada, o sea, los estados no tenían la capacidad, había un desborde de todas estas situaciones. ¿Qué hicimos como Hormuz ante todo esto? Bueno, en primer lugar, nosotras
junto a otras organizaciones como las Dignas y las Mélidas, a partir de la red FEM, hicimos el lanzamiento de la app FEM, que es una aplicación tecnológica que veníamos trabajando en la que se permitía que las mujeres por medio de smartphone tuvieran acceso a una red de servicios y a información que les permitiera tomar decisiones sobre las situaciones de victimización. Sin embargo, para nosotras fue también una alerta el hecho de empezar a identificar en el monitoreo de datos que instituciones como la Fiscalía General de la República empezaban a disminuir, a decrecer sus números de denuncias o sus registros de denuncias. También hemos advertido, por ejemplo, cómo el Ministerio de Salud ha disminuido hasta en un 8% el registro de embarazos en mujeres, de mujeres. Es decir, ¿estamos pensando que el fenómeno disminuyó o estamos realmente entendiendo que hay un subregistro que está quedando ahí por la falta de acceso o por la interrupción de los servicios? Solo Hormuza, ordinariamente en un mes como el mes de marzo, que por las campañas, etcétera, suele tener picos más altos de atención, que registra alrededor de 40 comunicaciones en un mes llegó a registrar más de 100 comunicaciones. A sol de hoy son casi 600 atenciones las que brindó Hormuza en el periodo de la pandemia de manera remota. O sea, Hormuza pudo organizarse de manera que pudiéramos responder de forma remota a través de WhatsApp. Y además hicimos algo. Identificadas las debilidades institucionales, vigilamos, ¿verdad? Aquellas instituciones que estaban funcionando y coordinamos respuestas de atenciones con ellas. O sea, no solo le decíamos a la mujer, mire, sí, la policía está funcionando, ¿verdad? Sino que también coordinábamos con qué unidad especial de la policía podía atender. Nos tocó en muchos casos situaciones muy adversas, como por ejemplo mujeres que estaban viviendo con su agresor, que debíamos sacarlas de casa porque había riesgo de feminicida, no había forma de buscar transporte. Para las mujeres su patrimonio que les cuesta tanto es muy difícil dejar. Entonces decía, mire, yo no me puedo ir de la casa sin mi cama, mi ropa, mis cosas, me han costado, las estoy pagando, y no encontrábamos transporte de traslado, por ejemplo, de mudanzas. Tuvimos que, bueno, solicitar, gestionar con la policía que ellos pudieran apoyarnos con estas prácticas. Entonces, bueno, fueron cosas muy dificultosas. También con los juzgados especializados logramos que la instrucción pudiera recibirnos los avisos, incluso vía WhatsApp, por correo electrónico. Yo quiero reconocer ese esfuerzo que hicieron de no poner trabas para sobre todo para la obtención de medidas de protección. También coordinamos con instituciones como la PGR e incluso con el Ministerio de Trabajo para verificar. No en todo se tuvo el mismo nivel de respuesta por la capacidad. Las instituciones además enfrentaron, si se recuerdan, bajas en términos de que tenían población mayor de 60, poblaciones con enfermedades crónicas, poblaciones con contagios, y eso disminuía la capacidad de respuesta también de las mismas instituciones. Entonces, hubo también que monitorear permanentemente esto para lograr coordinaciones efectivas para las mujeres. También hicimos, bueno, a través de correo, ¿verdad?, con la Fiscalía General de la República para enviar avisos, para solicitar, ¿verdad?, intervenciones, etcétera. Se activaron mecanismos de vigilancia remota con las comunidades, ¿verdad? A través de llamadas, a través de chat, incluso de visitas, ¿verdad? Porque habían comunidades en total abandono. Por ejemplo, referían la interrupción de los servicios de salud, mujeres puérperas, mujeres en situación de embarazo que no habían sido atendidas, que no habían tenido visitas de los promotores de salud, controles de niños sanos, vacunaciones, anticoncepción oral que no fueron aplicadas. También la organización se permitió organizar mensajes dirigidos a las mujeres a partir de dosificar e interpretar todo ese flujo de información que se estaba manejando en el espectro público. Es decir, estaban saliendo, bueno, la cantidad de decretos, la cantidad de información que venía, incluso información médica que venía, ¿verdad? Era de un nivel de rapidez, de volatilidad, pero también de complejidad que hacía imposible que las personas tuvieran claridad de lo que había o que no había que hacer. La organización empezó a sacar pequeños mensajes, ¿verdad? Tratando de dosificar sobre derechos laborales, qué era permitido para un empleador y qué no deberían permitir, qué condiciones, por ejemplo, deberían suponían en riesgo la vida de las personas, qué estaba permitido, qué no, qué prácticas no se deberían tolerar, como los abusos de poder, como yo lo explicaba la maestra Cortés. También, ¿verdad?,
nueva, ¿verdad? Una nueva, y esto no debemos de dejar de hacerlo, de promoción de derechos. Siempre diciéndole al público, ¿verdad? La corresponsabilidad del cuidado sobre los derechos sexuales y reproductivos, los límites, ¿verdad? Que tiene la convivencia, etcétera. También se mantuvo una estrategia de medios con prácticamente todos los medios de comunicación, ¿verdad? Para mantener, ¿verdad? Esa vigilancia sobre los datos, sobre la situación y condición de las mujeres. Y también se gestionó cooperación para los apoyos de la respuesta humanitaria. Debo decirles que en esta experiencia, nosotras, a partir de todo esto, podemos afirmar los siguientes elementos para finalizar. Está claro que esta pandemia va a significar un menor empoderamiento para las mujeres, la disminución de la autonomía del cuerpo, económica y política, nos va a, digamos, a jugar una reversa bastante fuerte, por lo cual debemos, ¿verdad? Y también lo digo como una alerta, pero también como un llamado a, ¿verdad? A poder renovar energías y poder evitar que esto ocurra de sobremanera. Solo en datos, en las proyecciones del Fondo de Población, ¿verdad? Esta interrupción, por ejemplo, de moderada de servicios de salud podría implicar al menos que 53,000 mujeres no van a poder acceder a métodos de anticoncepción y que a 6 meses de confinamiento podrían esperarse más de 11,000 embarazos no planeados. ¿Qué va a significar esto en la vida de las mujeres? Para su autonomía del cuerpo, para su autonomía económica y para su autonomía de participación. Por eso hablamos de menor empoderamiento. Otra de las lecciones aprendidas que como Hormuza, al brindar esta respuesta, tuvimos, es que claramente los sistemas de protección se activan por la sola y exclusiva presencia de las mujeres. Es decir, el sistema necesita que una mujer llegue a verla y, ¿verdad?, que esté presente, que sea presencial para poder activar un mecanismo. Ya datos nos lo venían revelando, la encuesta de victimización de Digestic reveló que solo 6 de cada 100 mujeres que dijeron haber enfrentado la violencia buscaban servicios de ayuda. Es decir, y ese dato es justo bastante cercano al que registran las instituciones. ¿Qué quiere decir? Que en el 94% las instituciones fueron incapaces de detectar la violencia. Entonces, la pandemia nos dijo, los servicios se interrumpieron porque se interrumpió el transporte público, porque las mujeres no podían llegar, ¿verdad? Entonces, necesitamos, me parece ya como manera de recomendación, el considerar todos estos elementos de desigualdad previos, considerar que los servicios de atención a la violencia y discriminación son servicios esenciales que no se pueden interrumpir. Y en tercero, considerar que los mecanismos de protección justo en términos de crisis debe ser cuando más deben estar disponibles para las mujeres o para poblaciones en situación de discriminación. Yo me quedaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Silvia Juárez. Realmente aportes muy considerables los que han realizado desde la organización Hormuza, ¿verdad? Ella partió haciendo un análisis de los elementos previos a la pandemia, ¿verdad? Todos aquellos elementos que han contribuido a la violencia contra la mujer, que se han conocido previos al desarrollo de toda esta actividad de cuarentena y aislamiento social que hemos tenido, y que al conocer todos estos elementos, pues daban pie a que muchas de esas características fueran aumentándose en el desarrollo de esta misma crisis. Es importante reconocer que en El Salvador existen brechas de desigualdad, como lo mencionaba ella, que realmente todavía tenemos mucho trabajo por hacer a nivel de país, ¿verdad? En datos que ella mencionaba, realmente decía que hay 19,000 hechos de violencia que se registran cada año, ¿verdad? Según los últimos reportes, y que es importante destacar que hubieron 3 situaciones en las cuales se vieron afectados, o 3 elementos que ella mencionaba que se vieron afectados dentro de esto. Que la pandemia, decía ella, se resolvía en casa, y esto daba pie a muchas de las situaciones que vamos a enumerar más adelante. Que se paralizaron los servicios públicos esenciales en los cuales debíamos de tener siempre a la mano, y que los medios de vida fueron disminuidos o tendieron a desaparecer.
que muchos de los datos realmente que podemos destacar también es que mucho del trabajo que se realiza por parte de las mujeres, según encuestas realizadas con anterioridad, mencionaban acerca del aporte que las mujeres que desarrollaban en el trabajo doméstico, en el que mencionaba ella un número de horas determinado, y aún aquellas que también tienen un trabajo remunerado, tienen horas de trabajo doméstico versus las que realizamos los hombres muchas veces en casa, y que al verse dentro de esta cuarentena, obviamente esas actividades se vieron incrementadas o el desarrollo de esas horas laborales domésticas se vieron incrementadas. Que si hubo alrededor de los servicios públicos esenciales, instituciones con las cuales sí pudieron estar presentes, y ellos mencionaban acerca de las 103 instituciones o dependencias que trabajan en esta atención. Solamente 3 mencionaba que habían trabajado en el desarrollo del cuidado de esta protección, que fue la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. Estas últimas dos instituciones que se activaron casi 2 meses después del inicio de todo el proceso de cuarentena. Mencionaba que no hubo una información realmente adecuada para que las víctimas de violencia contra la mujer pudieran saber hacia dónde abocarse, o si las instituciones estaban abiertas, o si podían llegar, si podían poner una denuncia, o qué hacer. Y el mismo problema que mencionábamos con anterioridad, la falta de transporte también, o la parte de acceso a los servicios públicos o a la tecnología, era un limitante, porque en muchas ocasiones ellos mencionaban que las mujeres tenían que priorizar entre sus necesidades básicas, como la alimentación, a poner saldo a su teléfono para poder accesar a realizar algún tipo de denuncia. Mencionaba que realmente hubo un no funcionamiento en los protocolos de emergencia, ya que hubo demasiadas situaciones de problemas, sobre todo en aquellos lugares donde se acogió o se tuvieron como lugares de resguardo mientras guardaban cuarentena muchas de las personas, en donde no en todos los casos hacía mención ellas, pero sí hubo casos en los que hubo mujeres, hombres y niños en el mismo lugar. Sí es importante destacar que dentro de los servicios públicos esenciales, algo importante son los servicios de salud, los cuales se vieron disminuidos, no solamente porque la atención del personal de salud no hubiese querido brindarlo, sino también por el hecho mismo que no había acceso a los servicios de salud por la parte de transporte o por el problema de no poder salir de sus casas, lo que limitó realmente ese acceso. Ella mencionaba a la vacunación, a la atención a las mujeres puérperas, la atención a los recién nacidos, o la visita hacia estas personas por parte de los mismos promotores de salud, que en muchas ocasiones se vieron enfocados todas estas acciones a la atención a los pacientes con sospecha de coronavirus o enfermos por COVID. Es importante el trabajo que como organización realmente han desarrollado. Ella hablaba acerca del lanzamiento que hicieron de una plataforma en la cual le permitieron el tener acceso a las mujeres a información, ¿verdad? Y a seguimiento de cómo accesar a todas estas víctimas y poder ayudarles no solamente a dar información, sino también a conectarles con las instituciones que podían ayudarles también a ellas. Llámese el caso que yo mencionaba, la ayuda que tuvieron que hacer incluso con la PNC para poder ir a traer a esta víctima, porque muchas veces obviamente no había transporte y era necesario sacarlas de su lugar de habitación por el riesgo de feminicidio alto que existía. Destacaba el apoyo que tuvieron a través de instituciones, ¿verdad?, que han trabajado con ellos y que han seguido adelante dentro de este proceso. Han trabajado en la promoción de los derechos humanos, en la estrategia de medios para poder tener al tanto realmente a la población y a los medios acerca de todas las cosas que estaban realizando, y también acerca de los porcentajes de víctimas que estaban ocurriendo, no porque no se dieran, sino porque estaban siendo ocultas en alguna medida
por el mismo hecho de la cuarentena. Es importante destacar, como decía ella, que más o menos 53,000 mujeres, desde ningún dato, no tuvieron acceso a anticoncepción durante este tiempo, lo que puede implicar tener un nivel de 11,000 embarazos no deseados durante los próximos meses después de la cuarentena o en medio de la pandemia. Que los servicios de protección en casa deben de ser una prioridad también, ¿verdad? En casos como los que hemos vivido de cuarentena. No podemos desproteger estos servicios de protección en el caso de víctimas de violencia contra la mujer. Tenemos que también priorizar estas situaciones para poder dar una atención integral realmente a toda la población. Así que vamos a continuar esta tarde con las perspectivas desde el trabajo social y vamos a tener en el cierre a la maestra Blanca Estela de Chávez, quien tiene una licenciatura en trabajo social, también es un diplomado en programas de prevención de la violencia en la escuela y la familia por la Universidad de Lund, tiene una maestría en docencia y administración universitaria y tiene la maestría en atención a la violencia en la familia. Actualmente trabaja en el órgano judicial, en la Corte Suprema de Justicia, en los equipos multidisciplinarios, y es la coordinadora también de la maestría en atención a la violencia en la familia de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Dentro de los cargos que ha ejercido también tenemos que ha sido presidenta en 2 periodos de la Asociación de Trabajadores Sociales de El Salvador y actualmente es la presidenta de la Asociación de Profesionales en Trabajo Social del órgano judicial ATSOGES. Así que dejo con todos ustedes a la maestra Blanca Estela con la continuación de esta temática. Adelante, maestra. Muy buenas tardes. Es para mí un honor, como decía al inicio, poder compartir con la maestra Evelyn y la maestra Silvia este espacio. Desde mi punto de vista, vamos a conversar un poquito sobre esa mirada del trabajo social, lo que ha implicado toda esta situación, principalmente para las mujeres en El Salvador. Para unas mujeres, El Salvador plantean que el confinamiento es una medida de protección de la salud pública, pero su impacto en las personas no es neutro desde la perspectiva de género. Esto implica que la pandemia ha tenido como consecuencia para las mujeres en El Salvador un incremento en todas sus actividades de su vida cotidiana. Por un lado, se ha sumado a los hogares el trabajo de la niñez y adolescencia que ahora se desarrolla desde los centros educativos, se desarrolla en línea y también es una actividad que se ha venido a sumar a la mujer dentro del hogar para poder estar dando el acompañamiento, para poder estar aprendiendo el uso de las tecnologías y poderse sumar para poder dar una respuesta de acuerdo a las exigencias. Es una actividad con la que mujer anteriormente no contaba y que ha tenido que asumir. También el tema de duelo, que ha sido una situación bastante complicada. Hemos perdido muchas personas en nuestros hogares y generalmente por la misma diferenciación de los roles de género ha sido la mujer quien realmente es la que se ha encargado de hacer todas las diligencias cuando una persona fallece en la familia. Lamentablemente las muertes por el COVID-19 han reducido el poder llevar a cabo todos estos rituales que anteriormente hacíamos cuando se hacía una velación, cuando acompañábamos a la familia al funeral. Todo ese acompañamiento que nuestras amistades en un momento dado podían brindar, eso se ha restringido y ha sumado también que la mujer tenga que estar inclusive dentro de estas nuevas formas de duelo, organizando cómo se van a llevar a cabo hasta su etapa final. Es una situación que con el tiempo definitivamente que tendrá una afectación emocional a las familias por el hecho de no haberlos cerrado adecuadamente. Dentro de la crisis sanitaria por la pandemia, también las mujeres se han visto afectadas por el desempleo, ¿verdad? Hemos podido seguir las noticias, por ejemplo, en maquilas, donde generalmente son mujeres quienes trabajan, que ha habido una cantidad de casos de personas
que han sido despedidas, y esto obviamente ha ampliado la situación de pobreza en el sentido de que estas mujeres han dejado de percibir sus ingresos y las situaciones para las actividades, para satisfacer las necesidades básicas en su familia se ha vuelto un poco más complicada. Otro grupo de mujeres que se han visto afectadas es quienes trabajan en la economía del cuidado, ya sea remuneradas, personas que trabajan como empleadas domésticas, muchas de ellas fueron despedidas por la pandemia, muy pocos patronos han decidido seguir cumpliendo su salario, pero la mayoría se han tenido que ir a casa y hacer una pausa, ¿verdad? En el sentido de que cuando termine la pandemia posiblemente ella vaya a regresar a su trabajo como empleada doméstica, pero esto implica que en este momento no está recibiendo también su salario, y no podemos dejar de lado que algunas inclusive han sido confinadas por sus patronos por el temor que tienen de que se desplacen a sus hogares y que luego puedan regresar y afectar a la familia. Entonces, están básicamente como haciendo depósitos en los bancos para trasladar a su familia este salario, pero se les está restringiendo el derecho, ¿verdad?, la movilidad, a compartir con su familia. Llamaba mucho la atención también un grupo de mujeres en situación de prostitución, donde ellas planteaban que ellas eran directamente quienes satisfacían las necesidades en sus hogares y que esta situación definitivamente les había afectado su parte económica, en el sentido de que no estaban trabajando y que tenían que buscar otras alternativas, inclusive se las habían ingeniado para poder desarrollando este trabajo y poder llevar alimento a casa. Entonces, obviamente, hay un sector grande de mujeres que trabajaban en el sector informal y que esta situación de pandemia les ha dejado desempleadas y ha afectado su economía y por ende su calidad de vida. Ya lo decían las maestras, ha habido un incremento de la violencia de género, ha habido un incremento en la cantidad de feminicidios, lo hemos podido seguir a través de las noticias. En el Observatorio de Hormuza podemos nosotros ver reflejado cómo realmente el feminicidio en su violencia extrema ha sido una situación que ha afectado a las familias en El Salvador, donde han tenido que perder mujeres a raíz de esta violencia extrema, que el hecho de estar en confinamiento mayor tiempo, pues con el agresor, las ha expuesto a mayores niveles de violencia. Los embarazos en niñas y adolescentes también se han incrementado durante la pandemia, y esto también tendrá repercusiones más adelante porque se están obligando a adolescentes a ser madres en una situación mucho más complicada. Bien lo explicaba la maestra Silvia cuando decía que las mujeres que están en primera línea en su casa y que también realizamos un trabajo fuera de nuestros hogares, principalmente hemos tenido que sumar a nuestros protocolos en casa toda aquella situación de cuidado para evitar el contagio. Hemos tenido que activar protocolos de ingreso, de salida, pero no únicamente para nosotros, sino que para la familia misma, inclusive en la compra de nuevos insumos en el hogar para prevenir la contaminación del COVID-19. Esto obviamente es la mujer quien tiene que estar mayormente, y con esto no quiero decir que no hayan hombres que se sumen también a esta tarea, pero en la mayoría son las mujeres quienes tienen que estar pendientes de toda esta situación de cuidado en el tema de la salud. También se ha sumado una actividad para cuando alguien enferma en casa, ¿verdad? El COVID ha demostrado distintas cepas, decía alguien por ahí, ¿verdad? Que algunas personas han tenido la oportunidad de vivirlo en casa, pero también se le suma a la mujer el cuidado incluso de activar un protocolo, de que esté esa persona confinada en una habitación, de que los demás no se contagien, de cómo va a distribuir los alimentos. Es toda una organización también que se le ha sumado a la mujer para poder atender a las personas enfermas en casa. Hemos tenido también, sabemos que hay hombres que se suman a esto, pero generalmente son ellos quienes determinan en qué actividades del hogar son los que van a aportar, pero la gran mayoría de las mujeres pues no decidimos, sino que realmente tenemos ahí una caja, ¿verdad?, de todas esas situaciones que debemos de atender desde nuestros hogares. Otro sector de mujeres que se ha visto afectado
es quienes trabajan en la seguridad pública, refiriéndonos a las mujeres de la Policía Nacional Civil, a quienes se les incrementó una jornada. Todos hemos conocido a través de los distintos medios de comunicación cuál ha sido el rol de la Policía Nacional Civil y qué ha implicado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que tengan que dar respuesta a la exigencia por parte del Estado en todos los programas de contención que ha tenido que estar dando apoyo, acompañando para repartir alimentos, acompañando en el traslado de personas que enferman. Hay protocolos activados cuando se va a generar un funeral de una persona que ha fallecido por el COVID. Entonces, estas mujeres, a raíz de esta jornada extenuante como integrantes de la Policía Nacional Civil, también regresan a sus hogares y tienen que sumarse a todas las actividades que hemos mencionado anteriormente. Algo importante que mencionaba la maestra Evelyn es cómo en la mayoría de mujeres se les delega principalmente el proveer alimentos en sus hogares. Por ejemplo, el trasladarse al mercado. Esto implica que sea la mujer la que tiene que ir a exponerse al mercado, a traer los alimentos, a limpiarlos a casa y administrar todos aquellos protocolos de higiene dentro del hogar. Entonces, las mujeres se han visto más expuestas al tema de contagio en el sentido de que tienen que ser proveedoras de ir al supermercado o al mercado, en todo caso, según sea el lugar donde nosotros nos desplacemos para llevar los alimentos al hogar. Otra afectación que las mujeres han tenido es en el tema del acceso a la justicia. Ya bien lo indicaba Silvita y la maestra Evelyn, en el sentido de que al principio no tenían el acceso, por un lado, porque no todos los tribunales estaban trabajando, únicamente estaban los juzgados de paz, pero pensemos principalmente en las mujeres que viven en condición de aislamiento social en zonas rurales, en donde no había transporte, donde tenemos el problema de la brecha digital. Muchas mujeres no cuentan con un teléfono para hacer una llamada y tampoco podían movilizarse por la situación de transporte. Eso dio lugar a que se activaran una serie de mecanismos por parte de las instituciones, pero en la medida que el tiempo iba pasando. Esta situación dio lugar a que en algunos tribunales hubieran menos denuncias por las mismas dificultades que las mujeres tenían para poder interponer una denuncia. Entonces, podríamos decir que hubo limitantes para poder accesar a la justicia. En el tema de disminución de la calidad de los servicios, cuando estamos hablando nosotros en lo personal que labora en un juzgado de familia, debemos de reconocer que no hemos estado brindando la misma atención, inclusive en estos momentos, por la misma situación de la crisis sanitaria. Por un lado, hay mujeres que tienen dificultad todavía en este momento para poderse movilizar por el tema de transporte. Y por otro lado, porque no tenemos activados todos los servicios en un 100%. Y esto obviamente las pone a ellas en una situación de vulnerabilidad en la situación en que están viviendo mucho más tiempo con el agresor. Hemos podido visibilizar también personas que enfrentan un problema de discapacidad, que esto implica que no sean únicamente la limitante de su discapacidad, sino que tienen que además contar con alguien que les pueda trasladar en un momento determinado a interponer una denuncia o a pedirle auxilio a alguien para que le pueda prestar un número de teléfono, para que le pueda dar algún tipo de recomendación. Nosotros orientábamos en algunas situaciones de atención de caso la importancia que tienen el tema de los promotores y promotoras de salud, que tienen la oportunidad de llegar hasta los hogares mucho más distantes, donde hay mucho aislamiento social, pero también para el personal de salud, dada la situación, se volvió un poco difícil poder llegar a todos los hogares, como para que aquellas mujeres que no podían denunciar se pudiesen auxiliar del personal de salud. De hecho, también tenemos las personas mayores. En el principio de la pandemia no teníamos clara toda esa información sobre el virus del COVID-19,
Se había pensado inicialmente que afectaba principalmente a las personas mayores de edad, y esto también dio lugar a que una sobrecarga en las actividades de la mujer, en el sentido de que si habían personas mayores de edad en casa y hasta la fecha se tuvieran que tener como en resguardo, se tuvieran que activar algunos protocolos en casa para evitar el contagio, porque teníamos en la información, en el escenario social, de que realmente las personas mayores estaban mucho más expuestas al virus, ¿verdad? Entonces también implicó que tuviesen que estar pendientes para evitar el contagio. Decían también el aumento para quienes nos dedicamos a la docencia. Silvita también lo mencionaba, realizamos labores fuera de casa, trabajamos en el área de docencia. Esto ha implicado un mayor cansancio, y debemos de decirlo, porque el estar planificando en casa un trabajo en línea realmente ha implicado, por un lado, que se adquieran nuevas herramientas. Por ejemplo, se debe de contar con internet, y todas aquellas mujeres que en un momento determinado no contaban con internet en su casa, no tenían una computadora, vea que en un momento dado fuera funcional, son situaciones nuevas que se han ido incorporando y que la mujer ha tenido que asumir también para quienes ejercen la docencia, sumar estas actividades dentro del hogar, sumar el trabajo doméstico y sumar el cuidado de hijos e hijas. Esta jornada obviamente ha sido un poquito más extenuante y que han afectado la situación de la mujer en El Salvador. Este panorama general en tema de salud, en tema de educación, en tema de todo lo que ha implicado toda la crisis sanitaria y que ha afectado a la mujer, en el incremento de los niveles de violencia, en sumar una cantidad de cuidados dentro de sus familias, en incrementar todas esas actividades. De hecho, debe de llevarnos a ampliar la mirada desde el punto de vista de los profesionales en trabajo social a repensar, no podemos decir reinventar, sino repensar realmente cómo vamos a innovar, porque realmente la pandemia ha sido una situación que no es de corto plazo y que estos protocolos van a tener que estar activos por un tiempo bastante considerable. Eso implica que nosotros tengamos como que pensar qué vamos a hacer ahora para ser profesionales efectivas y efectivos de cara a la atención de las personas que nosotros atendemos. He considerado importante hacer algunos señalamientos. Por ejemplo, desde el trabajo social, nosotros tenemos que ampliar la mirada ecológica, ¿verdad? Del marco ecológico, que implica ver todos esos sectores diferenciados en su nivel individual, familiar, comunitario, e inclusive ahora con un fondo internacional, esos casos en particular que son sujetos de atención cuando nosotros estamos elaborando un diagnóstico de una situación problemática que vamos a atender. También, obviamente, que tenemos que aplicar protocolos de seguridad que garanticen nuestra propia vida desde los espacios laborales, porque esto nos implica que para atender las afectaciones de las mujeres en El Salvador, desde nuestras instituciones también, como personas debemos de activar esos protocolos que en un momento dado nos permitan nuestra vida y nuestra seguridad para poder atender de mejor manera. No podemos hablar de trabajo heroico de personas individuales, sino que tenemos que hablar de un sistema integrado de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil, de las distintas instituciones del Estado, desde la academia, para esa mirada de un esfuerzo en conjunto donde realmente las personas seamos comprometidas con todas esas poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Considero también importante que cada persona desde su espacio desempeñemos nuestro rol de la mejor manera, el alcalde, las ADESCO, la academia, los medios de comunicación social, en el sentido de que hagamos visibles los derechos a los que la maestra Evelyn se refería al principio, de que no se deben de restringir los derechos, y en ese sentido, desde el funcionario de cada una de las personas que intervenimos, debemos de ser, de procurar que estos sean respetados y garantizados. Tenemos que aplicar un análisis multidimensional de las situaciones que afectan a las mujeres
en la crisis sanitaria. Es importante, y ya lo decía la maestra Evelyn, transversalizar en nuestro trabajo la mirada desde el enfoque de género, ¿verdad? Para identificar esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. También tenemos que aplicar el enfoque de la interseccionalidad. La maestra Evelyn también lo explicaba y hacía referencia, ¿verdad? Como un enfoque que nos permite una mirada diferenciada que tenga que ver con la cuestión de edad, la cultura, las posibilidades de las personas, el entorno. Incluso tenemos que ver el tema de la diversidad, ¿verdad? Que nos ocupa para poder dar una atención específica a cada uno de esos sectores poblacionales que nosotros atendemos en un momento determinado. El COVID-19 obviamente ha generado mayores condiciones de precariedad social. La pandemia no se vive de la misma manera. Alguien decía, pues si el COVID afecta a cualquier persona, pero también debemos de señalar desde el trabajo social en ese contacto permanente que tenemos con las personas in situ en sus lugares de residencia, también podemos darnos cuenta que no se vive la pandemia del COVID-19 de la misma manera en una situación de precariedad social, con una situación donde las familias tengan satisfechas todas sus necesidades básicas. El tema del acceso al medicamento, el tema del acceso a una adecuada alimentación, el tema del acceso a una vivienda que cuente con agua potable, por ejemplo. Entonces, esa mirada diferenciada debemos de aplicarla desde cada uno de los espacios de intervención. En El Salvador enfrentamos una desigualdad histórica, pero creo que las instituciones que estamos trabajando con estas poblaciones vulnerables tenemos el compromiso de focalizar esa intervención en el marco de la pandemia, que realmente evite vulnerar la mayor cantidad de derechos en las personas. Creo que uno de los retos del trabajo social en la nueva era que nosotros estamos viviendo también es que debemos de incidir, ¿verdad?, en esos espacios, por ejemplo, vinculados a los medios de comunicación, a la radio, a líneas telefónicas. Existe una cantidad de opciones en las cuales podemos estar informando a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Podemos estar dando una atención básica, inmediata, que en un momento dado se convierta en una llamada de auxilio para cualquier persona que en un momento dado enfrente una situación de carencia o de violencia en un momento determinado. Y por parte del Estado, yo considero en esa mirada desde el trabajo social que las políticas que en adelante se vayan considerando, y esto yo sé que es un tema sumamente complejo, pero las políticas deben de llevar la transversalidad de todos esos enfoques que hemos mencionado, las personas que estamos con ustedes este día, que realmente tengan esa mirada, que sitúe a las personas en sus condiciones de vulnerabilidad, para que realmente sean políticas y no únicamente algunas acciones de compensación social en el escenario dentro de lo que es el Estado. Es importante también la incidencia que el ISDEMU en tema de, como ente rector de la política de la mujer en El Salvador, continúe fortaleciendo todos esos programas que existen a nivel de país para que realmente las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan un menú de opciones que en un momento dado dé respuesta a sus situaciones. Yo diría también que es importante desde el gobierno local ampliar esa mirada desde las unidades de la mujer, desde las unidades de género, y no que estén únicamente estas unidades porque la ley lo está exigiendo, sino que realmente sean unidades que estén trabajando en territorio desde sus gobiernos locales y que les es mucho más fácil hacer un mapeo e identificar cuáles son aquellas mujeres que están inclusive en situación de riesgo de aquella violencia feminicida. Entonces yo instaría también a los gobiernos locales que tienen un papel fundamental en el tema de la pandemia, no solo para prevenir la violencia, sino para atender las necesidades principales de vida y la protección. Es importante también fomentar desde la academia, por ejemplo, espacios de análisis de la problemática social en contexto y dar sus aportes de manera sostenible. Es en esa línea en que como Universidad Andrés Bello, en asocio con las instituciones, estamos trabajando estos espacios porque nos permiten dar aportes a toda la sociedad en general
que en un momento dado se constituyan en esos insumos, en esa herramienta y en ese conocimiento para poder actuar de manera más responsable a favor de las mujeres en El Salvador. Fue muy satisfactorio leer una noticia de una sentencia de un juez que condenó a un agresor por violencia feminicida. Hubo una sentencia de 50 años, pero la fiscal que estaba a cargo también procuró que en esa sentencia el juez pudiese recomendar al Ministerio de Educación que a nivel de los planes de educación pueda incorporarse la asignatura de la perspectiva de género como categoría científica desde los primeros niveles donde hay una mejor comprensión. Esto con el objeto de poder ir disminuyendo la violencia de género en el país y para poder ir deconstruyendo todas esas situaciones de desigualdad que provocan las relaciones desiguales de poder del hombre hacia la mujer. Desde APSOGES, como presidenta de la Asociación de Profesionales del Órgano Judicial, también constituye para nosotros un reto como profesionales en el trabajo social insertados dentro de la Corte Suprema de Justicia. Realmente, ¿cuál es el salto que vamos a dar en este nuevo contexto de la pandemia del COVID-19 para poder ser siendo efectiva y para poder llevar otras opciones a las mujeres, aún dentro de la nueva reorganización que hemos tenido nosotros dentro del órgano judicial? Y en las organizaciones de la sociedad civil, obviamente, que yo estaría invitando para realizar un trabajo en conjunto con esfuerzos integrados que en un momento dado nos permitan poder llevar a El Salvador, que ha sido tan afectado no únicamente por el tema de la violencia, sino por la cantidad de personas fallecidas, por la cuestión del incremento de la brecha económica que se abre en este momento a las mujeres que se han quedado en desempleo y para quienes han perdido muchas familias. Creo que ese trabajo de manera conjunta es lo que podrá llevarnos en un momento dado a ser personas mucho más efectivas. Yo me quedaría con esta parte y estaría pues atenta a cualquier comentario o pregunta que pueda surgir de las personas que han tenido la oportunidad de estar conectadas con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Blanca Estela. Realmente creo que he hecho un abordaje en general de las dificultades en las que se ha visto enfrentada las mujeres durante esta época de pandemia, ¿verdad? Hablando acerca de las diferentes situaciones, hablaba acerca de cómo ha tenido que sumar actividades la mujer a través de estos roles que desempeña, pero que ha tenido que sumar esas otras actividades. Hablaba acerca de que ahora dentro del cuidado de los niños, niñas o adolescentes, también dentro del hogar, sumada a la parte de la educación, ¿verdad? Que hay que estar pendiente también de ellos durante la jornada educativa porque están desarrollándolo desde la casa. La parte del duelo, ¿verdad? Que en muchas ocasiones ha sido la mujer la que ha tenido que tomar el protagonismo en el desarrollo y de todas las actividades que conllevan esta etapa y de toda la organización del funeral o de las actividades para poder conducir los restos de las personas víctimas de COVID o de alguna otra enfermedad. También hablando acerca de los despidos que han sido víctimas las mujeres, tanto en el sector formal y hablando del sector informal, ¿verdad? Aquellas mujeres que trabajan en el sector informal, donde se vieron más afectadas en cuanto a su economía y en la calidad de vida, ya que al estar en la cuarentena, obviamente no tuvieron ingreso porque las actividades informales son las que más se vieron afectadas, porque no podían salir y no podían desarrollar la actividad económica como lo venían haciendo. Que ha habido un aumento en la violencia de género, en aumento del feminicidio, como se ha podido constatar, y también el embarazo de niñas y adolescentes, ¿verdad? Que esto es parte importante y que vamos a ver realmente toda esta problemática más adelante, donde todas estas niñas y adolescentes que en este momento están enfrentando un embarazo y que tienen más adelante que educar también a otro niño en medio de las situaciones difíciles que ya está llevando también la pandemia, llevar un embarazo o un parto en medio de estas circunstancias. También hablaba acerca de cómo las mujeres han tenido que adaptar realmente a las medidas de bioseguridad también
a las actividades de su hogar, ¿verdad? Más sin embargo, hacía referencia a que esto es una actividad complementaria, ¿verdad? También en el hogar y que no es en todas las casas, ¿verdad? Que esto se desarrolla, pero que en muchas ocasiones solamente es hacia las mujeres, ¿verdad? Hacía referencia también al cuidado de los enfermos que muchas veces han tenido que estar en casa, ¿verdad? Para aquellos que han tenido la forma más o menos grave, perdón, de la enfermedad y que la mujer ha tenido que buscar realmente las alternativas de cuidado en casa. Hablaba acerca también de instituciones o de mujeres que también han sido afectadas en su jornada laboral y específicamente aquellas mujeres que trabajan en la Policía Nacional Civil, donde su jornada se vio incrementada, donde sus actividades obviamente han sido incrementadas y han tenido que pues cambiar sus roles muchas veces a no tener esa cercanía con su familia o con sus hijos porque tienen que estar cumpliendo el rol dentro de su trabajo como agentes de seguridad. Hablaba acerca de la afectación que ha habido en ese acceso a la justicia por parte de las mujeres por todas las circunstancias que hemos mencionado a lo largo de esta charla, por el problema de transporte o la comunicación, el acceso a la tecnología o la disponibilidad de las instituciones que no estaban disponibles en su momento. Así que es importante tomar en cuenta eso. También hacía referencia a cómo las personas que sufren de una discapacidad física también, esta misma discapacidad física también les conlleva a que ya tienen una limitante en muchas ocasiones para poder pedir ayuda también por sí mismas cuando están siendo víctimas de violencia. Hablaba acerca de que se debe de crear un sistema integrado de todas las instituciones para hacer un esfuerzo conjunto para el trabajo en estas poblaciones vulnerables, llámese mujeres, llámese personas migrantes, llámese niños, niñas y adolescentes, adultos mayores. Hay que ser visible, decía, los derechos de las personas, pero que también se respeten y se pongan en práctica esos derechos y no solamente se violenten, ¿verdad? Pero que al ser visibles realmente los demos a conocer, porque en muchas ocasiones las personas en general o las mujeres no conocen cuáles son los derechos que están siendo violentados y al no conocerlos no denuncian también. Entonces es importante que sean visibles estos derechos para las mujeres, ¿verdad? Hay unos derechos o cuando son agredidas realmente ya no solamente de la parte física o sexual en la que se puede reconocer, sino de las otras afectaciones de violencia que pueden estar sufriendo. Hay que analizarlo desde una multidimensionalidad, realmente todas las causas que están llevando todas estas situaciones en este momento. Que tenemos mayores condiciones de precariedad social, ¿verdad? Que vamos a vivir en estos momentos y sabemos que todo el problema económico que ha conllevado la pandemia, vamos a ir viendo estas dificultades más adelante y que pueden verse más afectados estos grupos vulnerables de los que hemos hablado también. Ella hacía referencia a que pues, es importante el trabajo conjunto, ¿verdad? Y hacía referencia al trabajo de los gobiernos locales y a las unidades que trabajan con los gobiernos locales en cuanto a las unidades de género, trabajo especializado en atención a víctimas de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, a que ellos pueden tener un mejor mapeo de su zona para poder saber cuáles son las mujeres que están en mayor riesgo de sufrir violencia física, sexual o cualquiera de las formas de violencia que puede existir. Hacía una referencia acerca de un caso en específico donde la fiscal decía de que el Ministerio de Educación pudiera implementar esta parte de la parte de género, de la perspectiva de género, dentro de sus programas de estudio. Es de reconocer que a nivel de educación superior, el Ministerio de Educación sí solicita a nosotros como universidades el que se pongan ejes que tengan que ver con la perspectiva de género a nivel de todas las carreras. Eso es algo que se ha solicitado ya hace un par de años en los planes de estudio, ya se ha incorporado y entiendo yo también que a nivel de la educación
media han estado tratando de implementarlo. Quizás sería de fundamentarlo y promocionarlo más hacia los niveles inferiores, en donde se hable acerca de los derechos que gozan tanto las mujeres como también los hombres y cuáles son los respetos que deben tener ambos géneros, porque en muchas ocasiones la palabra, cuando se menciona la perspectiva de género, cuando se habla de género, se puede malinterpretar en esos casos, sino hablando acerca de lo que signifique y de los derechos fundamentales para cada uno, ¿verdad? Lo que corresponde. Creo que ha sido una jornada importante. Según me exponía, no hemos tenido alguna pregunta específica. Han habido comentarios muy positivos para cada una de ustedes. Sí habían tocado el tema que la maestra Blanqui habló acerca de las jornadas que la Policía Nacional Civil ha tenido y un poco de la vulneración de los derechos. Hacían referencia a algunas situaciones muy específicas, ¿verdad? Para del transporte, en el caso de Oni Mujer, decían en Chalatenango que pues no lo tienen desde un momento que se le solicitó y que no ha sido regresado, ¿verdad? Que ha sido como más lo que hemos visibilizado a nivel de los comentarios. En general han sido aportes profesionales muy buenos los que hemos escuchado acerca de ustedes como especialistas que están inmersas en la práctica y en el sentir realmente de las personas vulnerables en cada uno de los sectores en los que se desenvuelven. Así que agradecerles a cada una este espacio. Voy a dejar un tiempo para que puedan hacer un cierre final, ¿verdad? Retomando toda esta temática y puedan despedirse también de la audiencia. Así que vamos a ir en el orden en el cual fueron presentando. Maestra del Barengue, por favor. Su micrófono, maestra, está cerrado. Gracias. Yo solo quisiera hacer una reflexión. Me alegro que este evento internacional sea ahora, porque quizás hace unas pocas semanas todavía me sentía bastante decepcionada de todo el retroceso que ha sucedido en materia de cumplimiento de derechos humanos de las mujeres, y como hemos visto en todas las jornadas que ha tenido el Congreso, no solo las personas en condición de vulnerabilidad en razón de su sexo, sino que de su edad, discapacidad y otro tipo de condiciones. Pero yo creo que esta experiencia de la COVID-19 al menos ya la vivimos y hemos tenido la oportunidad de ver en dónde están los vacíos. Quisiera ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y sí creo de que no hay que bajar la guardia. Lo que comentaban de Chalatenango, que se llevaron la patrulla de la Unimujer ODAC, yo estaba leyendo también los comentarios y no la han devuelto. Yo quiero decirles que en medio de esta pandemia yo fui a defender un policía, no era de Chalatenango, porque le pidieron la patrulla asignada con presupuesto etiquetado, que las diputadas del grupo parlamentario de mujeres dijeron, este dinero va para la policía, que ONU Mujeres ayudó también para que se acondicionaran todos esos lugares. Bueno, de pronto queremos la patrulla porque tenemos emergencia de otro lado, pero esto está asignada para mujeres en situación de violencia, para todo lo que decía Silvia. Sí, no habían buses, los taxis tampoco se permitían, no teníamos vehículo, y si teníamos vehículo podíamos salir, pero con el permiso de que yo iba a las actividades que estaban. Entonces, hubo un proceso disciplinario. Yo tuve que irlo a defender al tribunal disciplinario de aquí de Santa Tecla, y fue una cuestión tan dura porque se tomaba como una grave desobediencia. Entonces, cuando usted ve servidores públicos que quieren dar vigencia a los derechos humanos de las mujeres y ve que toda la estructura del Estado está organizada de manera perfecta para violar los derechos de las mujeres, entonces de pronto las personas se nos pueden decepcionar y dicen, no, yo, ¿para qué me voy a pelear, verdad? Yo necesito mi trabajo, mantener a mis hijos, etcétera. Y por eso creo de que esta experiencia nos debe de llevar, quizás sería un aporte también de la universidad, doctor, sistematizar todas estas experiencias que Silvia nos decía, la maestra Blanqui también, y poder ver de qué manera las podemos enfrentar de mejor manera. Y también
no quería despedirme. Hablaba usted, maestra Blanqui, del duelo, los duelos no concluidos, el no poder haber dicho adiós, el no poder ir a ver a un velorio. Y yo quiero, en honor a la memoria de nuestra rectora, la maestra Connie de Araujo, ¿verdad? En nombre de ella, decir que ella estaría muy feliz de estar viendo el éxito de este congreso, que la llevamos en nuestro corazón y sigue siendo nuestra rectora para siempre. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Adelante, licenciada Silvia Juárez. Bueno, gracias y comparto con ustedes también de manera solidaria esos duelos que cada vez se acercan a nuestro círculo y nos tocan, ¿verdad? Nos tocan de formas que tenemos que aprender a trabajar como sociedad. Yo quisiera, al igual que Alba Evelyn, bueno, la maestra Blanqui nos trajo a cuenta una sentencia y que puede ser un punto de esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque erradicar la violencia contra las mujeres no solo se trata de atenderla o atenderla bien en una emergencia, se trata de erradicarla, de evitar que ocurra. ¿Y cómo evitamos que ocurra? Pues enseñando justo lo que esta universidad hace y hace a través de estos espacios es transmitir ese conocimiento, pero desde las edades más pequeñas, ¿verdad? Cómo le enseñamos a las niñas a vivir un noviazgo sano, pero también cómo les enseñamos a los jóvenes varones a vivir un noviazgo sano que no implique más adelante relaciones. Esta sentencia se dictó porque la historia que se revela en ese feminicidio databa, ¿verdad? O había datos desde el noviazgo. Entonces, ¿cómo prevenimos desde ahí? Por eso creo que me parece importante que la maestra lo haya traído a cuenta. Y yo quisiera solo decir también dos cosas. Uno, aclarar que los servicios, por ejemplo, de corte y de PGR se mantuvieron, pero la capacidad de respuesta remota para atender la violencia contra las mujeres fue la que dilató tanto. Lo otro es que creo que debemos, o sea, y lo digo en nombre de un movimiento que ha luchado por la paz, nunca hemos usado las armas, de un movimiento que ha estado incluso a veces en mucha soledad, porque a veces hasta el movimiento de derechos humanos se distancia del movimiento feminista y hay un parteaguas, ¿verdad? Desde ahí. Em, es que consideren que los servicios, o sea, las apuestas que las organizaciones pueden hacer también pueden trabajarse, como lo decía la maestra Blanca, de manera articulada con el Estado. ¿Qué tal si nos dejan de ver como competencias, como acechadoras, como personas que viven sacándoles lo malo y nos ven como aliadas estratégicas que somos capaces de apoyar y de dar respuesta? En países, por ejemplo, en Sudamérica, incluso hay algunas experiencias donde los servicios de las organizaciones de mujeres son considerados servicios esenciales y durante la pandemia tuvieron capacidad de respuesta y no son invisibilizados. Esto es importante porque sabemos que en los territorios donde los estados pueden tener menos alcance, las organizaciones pueden tener otro papel. La organización local, la organización territorial también son esenciales. Así que ese es mi mensaje y muchas gracias por este espacio, esta participación y por supuesto a la universidad y a sus docentes, doctor Mansor, maestra Blanca y por supuesto a mi querida y amiga Malva Evelyn Cortés. Muchas gracias. Gracias. Adelante, maestra Blanqui. Bueno, para mí decir que fue un honor nuevamente compartir con la maestra Evelyn y la maestra Silvita, decirles que ellas son dos expertas que han participado en la revisión de nuestro programa de la maestría en atención a la violencia en la familia y que este nuevo contexto en adelante pues nos va a llevar a realizar nuevas acciones que realmente puedan desde la academia llevar un proyecto académico mucho más vinculado a esas necesidades de la población. Para mí fue realmente un honor. Lo que pudiese yo decir es que en el caso de trabajo social es una profesión de carácter científico, es una profesión sumamente comprometida con los derechos humanos, es una profesión que está permanentemente in situ, en contacto directo con la realidad de las personas que atendemos y que el análisis de este día junto a otros que se hacen dentro del espacio del órgano judicial realmente sean una motivación y un insumo para crear y revisar esas nuevas propuestas de intervención. Así es que muchísimas gracias a las personas que se conectaron este día, ¿verdad? Y gracias por los aportes que nos han dejado también en el chat. Buenas tardes. Gracias al doctor Mansor. Lo pusimos a moderar nuestro panel, ¿verdad? El vicerrector de la universidad, doctor Andrés Bello, doctor Eduardo Mansor, también pues
ha dado sus aportes en este webinar de este día, realmente generando insumos sobre esos puntos importantes de reflexión. Así es que buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, como decía la maestra Blanca, a todos los que estuvieron con nosotros esta tarde. Los invitamos para el día de mañana en el cierre de este congreso, que vamos a hablar acerca de la protección en el caso de los adultos mayores, ¿verdad? Cómo fueron vulnerados también sus derechos para esta misma etapa de pandemia por coronavirus. Así que agradecerles a todas ustedes que también han participado esta tarde por sus excelentes aportes, ¿verdad? Para todos. Recordar, ¿verdad? No sabe más decir, no puedo dejar pasar esta oportunidad siempre de hacer las recomendaciones necesarias. Vamos a una semana que viene en la que la actividad pues, va a estar abierta de forma general y en la que el cuidado pues debemos de tenerlo. Realmente creo que es importante que sigamos guardando las medidas de bioseguridad que necesitamos para poder salir adelante, ¿verdad? Dentro de toda esta etapa y que podamos pues hacer el desarrollo de todas las actividades, ¿verdad? Que tenemos económicas, todas las actividades que se han dejado de hacer bajo los protocolos que son establecidos para todos. Así que muchas gracias, un placer haber estado con ustedes, que Dios les bendiga. Igual, un abrazo, saludos a todos y a todas. Y a todos.